las creencias que son fundamentales. Por eso va a tomar en consideración en cuanto a los rasgos y las prácticas culturales que van a ser tenidas en consideración y en estudio. Él va a hablar de que los rasgos culturales se transmiten culturalmente y no genéticamente, por eso va a hablar de cómo los migrantes, ¿no? Él también como migrante, acuérdense que nació en Alemania y sin embargo desarrolla su trabajo en Estados Unidos, van a ser modificados por las prácticas, ya sean las prácticas sociales, incluyendo las prácticas alimentarias, hasta la altura, las características de índice de masa corporal se modifican considerablemente a las personas cuando se van a vivir a Estados Unidos, toda esa migración contemporánea de boas, particularmente por la alimentación. Entonces hay un cambio, y dice que no es genético, sino que los cambios tienen que ver con lo cultural. Profe, disculpe. Ahí también podría entrar lo educacional de la familia, lo que la familia educa al sujeto, ¿o no? ¿En qué sentido me decís? Por ejemplo, no sé si culturalmente mi mamá, no sé, tiene este tipo de alimentación, entonces yo también voy a tener y voy a pasar a mis hijos y todo lo más, pero no genéticamente, sino culturalmente, pero porque mi mamá me educó a mí así. Por ejemplo, no sé, no comer algo dulce con algo salado antes de la comida, póngale. No sé si vendría a ser un buen ejemplo, disculpe. No está mal lo que me estás diciendo, el tema es que a lo que se oponía Boas, ¿no? Es que esa mirada tan evolucionista de tipo biológica. Entonces él va a plantear que los cambios no tenían que ver exclusivamente con lo biológico de tipo genético, sino porque se modificaban por los cambios culturales. Y ahí es donde la alimentación, no en cuanto a qué aprendieron, sino a cómo se modificaba en cuanto a las características y los rasgos de cada una de las razas, como se hablaba en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, los japoneses en Japón tienen una altura y cuando viven en Estados Unidos y cuando modifican su alimentación, cambia y se incrementa. En general, incrementan la talla y el peso y los mismos latinos, porque se modifica básicamente, fíjense, los negros, ¿no?, en África y los negros en Estados Unidos. A eso es que inicialmente se refiere. No es esto para hacer una discriminación, sino poder entender cuál es el concepto y esto que observa empíricamente, es decir, en la realidad, lo plantea de manera teórica. Y va a decir que los rasgos culturales se transmiten culturalmente y no genéticamente. Inclusive biológicamente se modifican, lo va a decir después en otro momento. ¿Se entiende? Y el término enculturación está relacionado a que
no porque uno, digamos, aprenda, y esto que vos decís que aprendiste de tu mamá, a que los alimentos dulces y salados no se mezclan, o cómo se prepara determinada alimentación, es un proceso de aprender, de incorporar, de apropiarse por estar viviendo dentro de determinada cultura. Y que es un proceso inconsciente, cuando se hace dentro de las instituciones primarias que no formalizan ese saber. Inclusive aprender la lengua, nosotros tenemos que estudiar aparte la estructura del lenguaje español a pesar de hablar español, porque si no, no entendemos cómo el niño ha incorporado la conjugación de verbos, el uso de los artículos, el femenino y masculino y el singular y el plural, por ejemplo. Es una cuestión bastante compleja y sin embargo, durante la incorporación, las personas se van incorporando. Profe, no se escucha, hay como un micrófono abierto. Noelia, tu micrófono. Por favor. Entonces, eso es lo que hemos visto, digamos, lo más interesante. Después vamos a retomar del particularismo histórico, de la perspectiva de François, el etnocentrismo, que es una de las principales, ese término, guárdenlo, y después lo vamos a retrabajar, lo vamos a ver más adelante, etnocentrismo, para poder entender cuando nosotros tenemos esa mirada etnocéntrica y cuáles son, que es imposible eliminarla totalmente, lo importante es poder hacerla consciente cuando a veces pasa a ser perjudicial, cuando es muy a ultranza esta perspectiva. Entonces vamos a ir un poco más adelante con otra de las teorías antropológicas, el funcionalismo, cuyo referente teórico es Bronislaw Malinowski, este antropólogo también estadounidense, pero que nació en Cracovia y que falleció en Estados Unidos en 1942. Fíjense que él desarrolla, y ustedes esto ya lo trabajaron la semana pasada con la profesora Liliana, desarrolla los principios básicos del método etnográfico, en el cual el trabajo de campo, para poder captar el punto de vista del nativo, es fundamental, y en el libro que escribe en 1922 sobre los argonautas del Pacífico, establece las bases para el trabajo de campo. Estos principios que establece siguen vigentes hasta el día de hoy. Él a partir de ahí desarrolla, acuérdense que Morgan inicialmente era abogado, y así como Morgan y Taylor, muchos otros han desarrollado, que no venían de la antropología porque no estaba desarrollada como disciplina científica, en ese momento han desarrollado un trabajo antropológico importante. En cambio, Malinowski con este trabajo sienta las bases y va a plantear que el primer punto es tener propósitos estrictamente científicos y tener conocimiento de la etnografía moderna. Entonces, ahí está
cómo nos posicionamos en el trabajo, y esto nos puede servir también cuando nosotros cada vez que establecemos contacto con los sujetos de cuidado. ¿Cuál es nuestro propósito cuando nos ponemos en contacto, interacción? ¿Son propósitos estrictamente científicos? Cuando vamos a recabar información, cuando vamos a interactuar, cuando vamos a hablar, el uso racional de la comunicación, esta base que sentada sirve para todos estos aspectos. Cada vez que entramos al campo, entendiendo que el campo es el espacio propio de la recolección de datos, nosotros cuando nos aproximamos al sujeto de estudio, que son en este caso nuestros propios sujetos de cuidado, esa persona o esa comunidad con la que trabajamos, ya tenemos una mirada mucho más amplia y bien clara, y que tiene que trascender específicamente el aspecto que ya conocemos. De ahí es que para poder hacer otros descubrimientos, él plantea que es importante y necesario convivir con los nativos. Él, para poder convivir con ellos, tuvo que aprender la lengua, aprender el idioma. Esto, aprender la lengua no es solamente aprender literalmente. Ahora vamos a ver cómo desde el aporte del estructuralismo no tiene mucho sentido si yo solamente conozco el significado literal de un término, porque no me permite captar todo el mundo de sentido de la comunicación humana y entender las segundas intenciones, lo que está subyaciendo en una comunicación, algunos gestos. Todo, hay que entender que todo comunica, entonces es también poder prestar atención a los rostros. Cuando el paciente, ustedes les ve entrando a ustedes y se da vuelta y se hace el dormido, ¿no? Cuando uno ya está viejo y el viejo vizcacho se da cuenta de un montón de cosas que el joven ingenuo se le pasan muchas cosas por alto. Entonces esta es una cuestión que nos tiene que ayudar a entender que esta mirada etnográfica, que tiene que ir más allá de simplemente, porque ustedes no van a hacer una etnografía. Es muy difícil que como enfermeros estudien antropología y se conviertan después en, como hizo Collier, digamos, ¿no? Collier era enfermera, desarrolla toda una teoría del cuidado y también se forma como antropóloga, y entonces tiene esa mirada para promover la vida, desarrolla una mirada muy amplia. Sí nos tiene que servir para el trabajo de campo, entendiendo que nuestro campo es el hospital, es el CAPS, es el lugar donde estamos desarrollando, que estamos ahí para desarrollar un trabajo con principios, ¿no?, científicos, que estamos conviviendo con sujetos que tenemos que comprenderlo, y que para recoger y manejar, ¿no?, y establecer pruebas tenemos que utilizar métodos específicos. Que en eso vimos que hay varios métodos que vieron en la película, que Palmer utilizaba diferentes técnicas, y hoy tenían para leer también otro texto, que era la entrevista antropológica, en la que vamos a ver cómo lo han interpretado, ¿sí? Fíjense que él hizo un gran viaje, bastante a tierras muy lejanas,
para poder desarrollar este trabajo. Eso era anteriormente, era una preocupación inicial que tenían los antropólogos, de poder descubrir y describir las características de los pueblos ágrafos, es decir, sin escritura, particularmente de los pueblos que estaban en vía de extinción. Pero luego hubo un cambio sustancial en el foco de interés, y hoy día a la antropología le interesa, más que nada, ser aplicada y utilizada ya, si bien hay muchos antropólogos que siguen trabajando en museos para poder entender cuáles fueron, digamos, los diferentes grados de evolución, el desarrollo de las herramientas, todo lo que hemos visto que planteaba Morgan, eso no se elimina, sino que el conocimiento es acumulativo, pero particularmente a nosotros en nuestra disciplina y en la mayoría de los espacios los antropólogos trabajan con sujetos le doy 5 minutos y sigo la clase. Por favor. No sé, Liliana, si querés retomar la lectura. Tanto ir trabajando sobre la actividad que quedó pendiente, ¿sí? Que fue la entrevista antropológica. Entonces vamos a ir trabajando en eso como para ver y ir recuperando a la vez estos conceptos que no las fue planteando, de etnografía principalmente, si les parece. Vamos a organizarnos. No puedo compartir pantalla, pero si ustedes tienen la actividad anterior, ¿se acuerdan cuál era? Leer el texto para poder responder a las preguntas y de qué se trata la organización, en este caso, de este artículo hecho por la profesora Nora. Vamos a buscar un poquito las consignas como para organizarnos. Con este material lo que vamos a hacer es cerrar con la unidad número 1 en relación al trabajo número 3. Va a quedar un trabajo pendiente para esta clase que está subido al aula virtual, que es un Padlet o un muro colaborativo también se llama, donde van a trabajar las diferentes teorías antropológicas. Y la propuesta de ese muro, sí, la propuesta, bueno, acercarme un poquito más. La propuesta del muro es que puedan hacer un análisis muy sintético de cuáles son las diferentes corrientes antropológicas, ¿sí? En relación al texto que está subido también en el aula, y poder analizar brevemente de qué se trata cada uno de esos enfoques. No sé, conocer los referentes teóricos, por ejemplo, si hablamos del funcionalismo, bueno, quién es el referente teórico, qué características o particularidades tiene en relación a su corriente. Si hablamos del estructuralismo, bueno, quién lo construyó, quién es el creador de esta propuesta y de qué se trata este análisis. Entonces brevemente lo van a resumir y van a subir al muro. También el muro tiene opciones no solamente de poder escribir, sino de pegar imágenes. Aquel que desea hacer, por ejemplo, un mapa conceptual, o quiere subir alguna imagen, o quiere subir algún video que le resulte interesante y se vincula con la propuesta, también lo puede hacer. Pero la idea es que trabajen sobre el texto que está subido ya en el aula virtual. Esto como para ir más que nada ordenando un poco las actividades que van a quedar pendientes y que a la vez tienen que ver con la evaluación que vamos a hacer, que tiene que ver con el parcial,
¿sí? No va a ser evaluado en clase, o sea, va a ser debatido en clase, pero no le vamos a corregir ni van a tener devolución individual. Si ven ahí en el muro colaborativo van a encontrar, el texto se llama Breve Historia de las principales teorías antropológicas, es de Cota, que también es uno de los textos que más vamos a utilizar junto a Marvin Harris, y él hace un repaso de todos estos enfoques que está hablando la profesora hoy. Entonces esta va a ser la última actividad de la unidad número 1, ¿sí? Perdón, si se complica el tema de la voz, es lo máximo que puedo hablar. Bueno, entonces le doy un tiempito, 5 minutos como para pensar la actividad anterior, que era la última, el trabajo práctico número 1, que tenían que trabajar la entrevista antropológica, ¿sí? ¿Se acuerdan del texto? La entrevista antropológica comprendiendo la perspectiva del actor de Nora Jacquier. Entonces la idea es que puedan reflexionar sobre eso y analizar brevemente los puntos que están planteados dentro de la consigna. 5 minutos como para recuperar este trabajo y lo debatimos ahora en clase. La primera pregunta tiene que ver con el objetivo del artículo. ¿Cuál es el objetivo del artículo? A ver quién me puede comentar más o menos qué es lo que refiere en relación al objetivo. El objetivo del artículo es reflexionar sobre el aporte de la antropología como recurso para analizar, evaluar y explicar la visión de los actores sociales, sujetos de cuidado en situaciones de exclusión social. ¿Sí? Ver con eso. Si lo conocen, cuando ven la estructura de la presentación del artículo, lo primero que se plantea dentro del resumen es el objetivo. ¿Sí? Tiene que ver con eso, con la posibilidad de reflexionar justamente sobre el aporte que hace la antropología para poder analizar este caso particular, digamos. ¿Sí? Está muy bien. ¿Qué motivó la realización de este estudio? ¿Otra persona que no sea la misma? O sea, la pregunta 2, profe, sería, o sea, lo que motivó a realizar el estudio, porque yo había entendido y contesté como que lo que le había motivado a realizar el estudio la señora. Ahí
se cortó, parece. No estamos escuchando. A ver, otra persona que pueda ayudar ahí a responder a la pregunta, porque no estoy escuchando a la compañera. Profe, la pregunta 2 es, ¿no? La pregunta 2. Un motivo fue el adaptarse a la cultura de los pueblos indígenas y realizar un trabajo etnográfico y así estudiar la cultura y tradiciones indígenas. Lo que motivó a la realización del estudio fue eso. ¿Qué opinan? Ese es uno de los motivos, creo. Sería la necesidad que él vio en la comunidad. Apaga la ducha, que hacerse fuerza, está fría el agua. Está frío. Profe, yo tengo que motivó el impacto social y cultural de políticas sociales. Yo tengo acá que dice, lo que motivó a realizar el estudio fue el cuestionamiento sobre cómo restituir el punto de vista nativo cuando uno está tratando con problemas políticos controvertidos entre nosotros. Igual puse abajo ver bien qué significa esto porque, o sea, no terminaba de entender totalmente. Yo puse que la motivación de realizar el estudio fue analizar un grupo seleccionado de personas categorizadas como mujeres y madres con y sin beneficios de programas de protección social de la ciudad de Posadas. También adaptarse y estudiar la cultura y tradiciones indígenas. Puede que sea otro motivo. En realidad no sé si habla de la adaptación a la cultura, bueno, no sé si dónde está Nora ahí, pero esto tiene que ver con su trabajo de tesis de doctorado. Y lo que ella recuperó en realidad fue un estudio de caso a través de una entrevista, donde eso después lo van a responder ustedes, que sí que tiene que ver con esto, con el conocimiento de la cultura, con el conocimiento de las políticas de salud y cómo eso influye en este caso particular, ¿sí? Y tiene más que ver con esa cuestión, no sé si tanto a la adaptación, por eso por ahí Nora, si está por ahí, le podría después aclarar en relación a eso. Pero sí es lo que expusieron ustedes, sí tiene que ver con esta cuestión de las políticas de salud y cómo esto influye en este caso particular de la señora María, digamos. Un poco es poder profundizar un poco más la relación con María, particularmente, ¿no? Con este sujeto, para poder entender cuestiones que venían siendo observadas, ¿no? Por eso se hace una descripción del contexto amplio, se describe en qué contexto se realiza el estudio, pero después la necesidad, ¿no?, que motiva es poder comprender, y si todavía no descubrieron, particularmente algunas características que tienen que ver con comportamientos que ella tenía. Que si todavía no lo leyeron, sería interesante que lo lean porque tiene su riqueza, que es lo que ustedes tienen que poder empezar a descubrir cuando se relacionan con la gente. Bueno, y esto, como yo lo fue planteando, ya en las siguientes preguntas tienen que ver con eso, en qué contexto se fue realizado el trabajo de campo, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, y qué características tenían, en este caso, el sujeto de estudio. ¿Pudieron reconocer eso? Fue en el año 2012, en la ciudad de Posadas, a una mujer. No tengo el texto de acá para mirarlo, pero más o menos creo que era algo así, que el investigador
estaba como, pertenecía a una organización civil, y el objetivo era de ayudar o contactarse con gente en estado de vulnerabilidad. Ese fue el contexto, y gracias a eso es que esta persona llega hasta el sujeto este, que es María. Sí, sí, en realidad esta persona es Nora, que es la que escribió el texto, y sí se vinculó a través de una asociación civil a poder llegar, digamos, al sujeto de estudio. ¿Y qué otras características tiene ese sujeto de estudio, además de ser mujer? Tenía gran parte de su familia, ¿cómo se podría decir?, indocumentadas, ya que la mayoría de sus hijos nacieron no en el ámbito de la salud, sino que la mayoría nació, según lo que ella cuenta, en la casa. Y también la condición en la que se encontraba, según lo que estaba leyendo, no era una situación buena, favorable, ya que tenía tierra, su piso no era, su casa ya no era la más adecuada, sus baños y todo en general. O sea, ella era del interior, pero la razón por la cual estaba en Posadas era porque tenía una hija presa y la obligaban a visitarla. Por eso había dejado su casa y se había instalado acá, en situaciones de mucha precariedad, sin acceso a ningún beneficio social, teniendo todas las oportunidades, porque tenía 17 hijos, había tenido, y ya con 7 tenía que tener acceso a un beneficio social. Había tenido 17 hijos, y creo que 4 habían sido solamente institucionalizados. Todos nacieron en sus casas, estaban casi todos indocumentados. Bueno, su salud tenía POC, a pesar de que era una mujer joven, fumaba, tenía POC, carecía de piezas dentarias, tenía muy poca educación seglar. No quiero seguir hablando para que hable otro compañero, pero más o menos eso es lo que recuerdo. Gracias, Rosana. Quisiera aportar algo con respecto a cuando se dice caracteriza el sujeto de estudio. Fíjense que desde lo metodológico nosotros planteamos cuál es esa característica. Hay una característica a priori, decimos, ¿no? Cuando vamos y buscamos, fíjense que ahora buscan cuáles serían los sujetos con COVID, ¿no? Entonces ya uno busca por determinadas características cuáles serían los más vulnerables. Acá la búsqueda estaban categorizadas a priori mujeres madres con y sin beneficio de políticas sociales. Fíjense. Entonces acá va a aparecer otro elemento que vamos a ver desde la antropología, los ritos de paso. Para ser madre, previamente hay que ser mujer. Cuando una mujer tiene un hijo, pasa a ser una mujer madre. Ese acto de nacimiento, o en algunos casos directamente el embarazo, ¿no? Porque puede llegar a abortar y no llegar a nacer el hijo, pasa a ser una mujer madre. ¿Se entiende? Pueden tener otras consecuencias, pero ya es un proceso irreversible en la vida de una mujer. Nunca más va a ser solo mujer, pasa a ser una mujer madre. Ahora, esta otra cuestión de que tenga o no los beneficios sociales y que tiene que ver con todas estas otras condicionamientos que ustedes estuvieron claramente describiendo, van a ser aspectos que van a generar mayor o menor vulnerabilidad de algo que está determinado en principio desde lo biológico. Y nosotros desde esta mirada antropológica vamos complejizando un poquito más la mirada. Sí, a mí algo que me llamó la atención, profesora, es que a pesar de que, bueno, no tiene nada, sí tiene que ver, obviamente, que era muy poco alfabetizada, porque fue hasta 3er grado,
ella tenía una narrativa que llamaba mucho la atención cronológica, que el autor lo menciona, ¿no? Ella recordaba sus partos o las disfunciones de sus descendientes en tiempo, o sea, tenía una memoria muy, guardaba mucho, todo bien cronológicamente, no se perdía, no tenía lagunas, y eso llamaba la atención. Y eso, bueno, después en otra pregunta fue algo de beneficio para el investigador también. Bueno, sí, después es para... Me pareció muy importante. Me llamó siempre la atención porque esta mujer, no solamente cuando decíamos, ¿no? Contextualice el trabajo de campo, digamos, según el tiempo y espacio, que es un nativo contemporáneo. Está viviendo en mi tiempo y en mi espacio. Y particularmente, les digo, tenía exactamente la misma edad que yo. Entonces, era un impacto como más intenso, ¿no? Que después, bueno, había sido que no era tan así en principio, me impactó y después no era así la cuestión, pero con más razón porque podía seguir procreando en el momento que yo le había hecho la entrevista. Esas cosas que nos tiene que permitir a nosotros poder acceder a otros mundos de sentido cuando salimos de las estructuras, de los esquemas de los, digamos, de las encuestas que están establecidas dentro de clínicas o aquellas normativas, sino que, y es algo que se va transformando el sujeto entrevistado y el entrevistador, ¿no? Cuando vamos accediendo a otros mundos de sentido. Esto de preguntarle, no sé si ya salió, de preguntarle a la persona por qué le mintió, digamos, ¿no? Y entender el sentido de la mentira, y que son mecanismos de autoprotección. Y entonces como la violencia simbólica, si bien no desarrollé lo de el estructuralismo, estas estructuras mentales, el niño también desde muy pequeño, y toda infraestructura mental que se va desarrollando el ser humano, y que va a decir dentro del estructuralismo Lévi-Strauss que los seres humanos desarrollan mecanismos similares en diferentes culturas. Entonces, mentir o ocultar algo es también un mecanismo para protección. Y si es que se tiene que proteger y por eso miente, quiere decir que hay algo que está siendo, digamos, amenazado dentro de ese sistema, que hoy decíamos que como el hospital o el sistema de salud como sistema es un sistema estructural. Y entre sus estructuras está la violencia simbólica impuesta a los sujetos, digamos, ¿no? Eso es lo que tiene de rico cuando ustedes leen los textos, porque entonces este espacio, en lugar de estar, digamos, dando clases como conceptos que tienen que repetir memorísticamente, nos permite ir repensando juntos y profundizando lo que se va trabajando, ¿no? No sé, me perdí en qué pregunta quedamos, Lili. Pues ya viene,
esta cuestión metodológica del desarrollo del texto, del artículo. Entonces, ¿cuál es la metodología y la técnica? Bueno, el objeto de estudio, la investigación. ¿Qué pudieron reconocer en relación a eso? Para mí, profe, por lo que yo pude responder, para mí es de una metodología cualitativa del tipo etnográfica que está focalizada en la entrevista etnográfica. Yo también tengo lo mismo. Sí, yo también, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo distinto? Tengo algo más, profesora, no sé si está bien. Igual lo que las compañeras dijeron. Y bueno, en relación a esa entrevista, bueno, antes de eso, en realidad, ¿cuáles son los principios metodológicos que se aplicaron en este artículo? Y después pensar un poco en esas fases de la entrevista que aparecen en el texto. Esas dos preguntas. Tengo que se usó la técnica del PATE, que es participantes, actividades, tiempo y espacio, con otras estrategias también vinculadas, bueno, al itinerario terapéutico, la observación. Se usó obviamente la observación participante. Pero esos son, ahí vendría a ser las técnicas, nosotros hablamos de metodología también. Claro, por eso yo dije que lo tenía como técnica, que se había utilizado el PATE. Y con la entrevista lo que se realizó fue un genograma completo de su historia de vida. En realidad, y ahora la cuestión de los principios metodológicos, no sé si están orientados los que ellos están exponiendo. Bueno, los principios metodológicos son los mismos, eso lo recién habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, esto no se olviden, por eso hoy insistíamos en que si bien fue hace bastante tiempo que Malinowski plantea cuáles son los principios metodológicos para el trabajo etnográfico, al tener una base etnográfica, siempre esta aproximación y toda esta indagación tiene que ver con, digamos, cuestiones estrictamente, acá les voy a repasar para que tengan en consideración. Fueron propósitos estrictamente científicos. Plantea Rosana Huber, que es una antropóloga argentina, que la convivencia hoy no es necesaria, ya como hizo Malinowski, de ir a vivir porque los nativos son nuestros vecinos en este momento, es cambiarme de barrio simplemente, ¿no? Entonces con ir, estar, poder sentarme, tomar un mate, comprender, acceder a estos mundos de sentido, acompañarle al médico, acompañarle a conseguir un turno, ya estoy teniendo, digamos, una profundización muy importante y también van a ser otros modos, digamos, de recoger y manejar pruebas, porque uno va contrastando, ¿no? Toda esta, este es solamente este artículo, un pedacito así, de toda una historia bastante compleja, que habían muchas formas de contrastar esa información.
fíjense, hasta preguntarle si se hizo la radiografía, esto, lo otro. Y era, por todos lados se podía, no solo por el hecho de que en algún momento haya mentido, sino porque se tiene que, los datos objetivos y subjetivos siempre vamos contrastando y vamos comprendiendo, digamos, cuál es el valor que le asigna el propio sujeto a sus cuidados, en este caso que a mí me interesaba, el cuidado de la salud. Ella estaba centrada en otras cuestiones, para ella eran importantes, ¿no? La sibilancia se escuchaba muchas veces desde varios metros de su rancho, digamos, ¿no? Y sin embargo, para ella la prioridad pasaba por otro lado. Su salud estaba secundarizada. Y esas son cuestiones que muchas veces nosotros no podemos comprender, por eso es tan importante cuál es, acá como decíamos, por un lado el objetivo del artículo y cuál es el objetivo de la investigación, cuál es el objetivo de ella y cómo uno, desde una perspectiva salubrista, tiene interés en la salud física y las preocupaciones pasan por otro lado. Para eso es lo que nos tiene que servir a nosotros la antropología, ¿no? Ir pudiendo profundizar y encontrar otros mundos de sentidos. Si terminamos con el análisis, puedo repasar un ratito. Liliana, ¿se terminó? Pero completo esto que me había quedado colgado sobre la teoría antropológica y el estructuralismo. ¿Sí? Es la última de las corrientes teóricas antropológicas que vamos a tomar en cuenta, cuyo referente teórico es Claude Lévi-Strauss. Él toma, así como decíamos que toman prestados rasgos culturales, él toma prestado desde la lingüística de Saussure, desarrolla Saussure en el estructuralismo, en otro campo científico, y para qué lo va a utilizar para poder entender la estructura de los sistemas. En principio se va a preocupar por los sistemas de parentesco, es lo primero que va a considerar Lévi-Strauss, y después... Profe, ¿les puedo hacer una consulta que en realidad no es muy importante, pero me dio dudas? Sí. María. Era nada más, quería consultarles si la fecha de nacimiento y deceso de Lévi-Strauss estaba bien escrita, porque al parecer llegó a los 100 años, pero es una duda muy tonta, pero quería saber nomás. Creo que sí, que está bien. Él falleció hace poco tiempo, fue contemporáneo nuestro. Era muy viejito y muy productivo. Vamos a repasar porque puede haber, pero creo que sí. Es así. Creo que tenía 101, tendría que haber tenido.
Si ustedes están ahí con el celu, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, pueden googlear un ratito. Ahí voy a buscar. Dale. Él, si bien vieron que nació en Bélgica, desarrolla toda su carrera en Francia, entonces es más que nada... Sí, profe, está bien la fecha de la muerte. La muerte sí, sin duda, porque le digo, falleció cuando yo estudiaba estos temas, así que puede ser que haya alguna duda. No me creo infalible, así que todo puede haber un error. Les decía que la cuestión de las estructuras, ¿no? Va cambiando el foco de interés, así como en principio le interesaban las estructuras de parentesco y matrimonio, después se traslada a interesarse por estas estructuras de cómo piensa el ser humano, y va a ir explicando los diferentes aspectos, inclusive tratar de descubrir. Él va a plantear que la mente humana tiene ciertas características que son universales y que se originan en rasgos comunes que tiene el cerebro del Homo sapiens. Por eso esta capacidad común, incluso por eso estos descubrimientos que hay en simultáneo, este descubrimiento independiente que se llama, y la agricultura, por ejemplo, se desarrolló en varios pueblos, de un lado, en uno y otro continente, en simultáneo. La rueda también, siempre hay estas cuestiones de que fue por difusión, o sea que pasó de un lugar a otro, pero estas cosas siguen siendo de gran interés para Lévi-Strauss, y él va a plantear que las personas, independientemente de su sustrato cultural, de su conocimiento, de sus saberes, van a tener una forma de pensar, y que también tienen necesidad de clasificar, de nominar, de imponer un orden a los aspectos de la naturaleza, de llamar de determinada manera y ordenar. Entonces, estas cuestiones de orden y de estructura y denominación va a darle cierto sentido, particularmente en los mitos. Entonces él va a entender que el ser humano, para poder explicar y darle sentido y mostrar cómo se relacionan los elementos de la naturaleza, cuando no podía ser explicado como fenómeno físico, el rayo, el trueno y demás, cómo se crean los mitos, cómo los diferentes pueblos van ordenando su relación con el mundo anímico, con el totemismo. Estas son cuestiones que va a dar cierto sentido, inclusive para poder entender, y acá por eso le da tanta importancia y se crea sobre la base de la ciencia lingüística, como el signo lingüístico, ictericia, es una palabra, es un significante, pero que no tendría significado y sentido si no se comprendiera que implica esta palabra
para quien no comprende, ¿no?, este significante, ese signo lingüístico no tiene sentido. Tiene que asignársele un sentido dado en esa estructura de pensamiento. O sea, todo signo lingüístico va a tener un significado y un significante. Así hay un montón de términos que ustedes tienen que ir incorporando, que van a ir gradualmente para poder decodificar apropiadamente en determinado espacio. Los signos no tienen sentido por sí mismos y los signos tienen valores relacionales. Entonces, este significante, ictericia, que puede estar además categorizado de acuerdo a los valores de laboratorio, es relacional porque va a tener un significado de que el niño pueda estar saludable, que esté evolucionando favorablemente, que esté empeorando, de acuerdo a una relación que haya con respecto a otra cosa. Por sí mismo no tiene ningún valor. Cada vez más, ¿no?, un signo es un cúmulo de sentido que está concretizado en algo que se simplifica aparentemente, pero en realidad es una estructura muy compleja de la mente humana. El hombre es capaz de, a este fenómeno natural, que es la ictericia, nominarle, asignarle una etiqueta y dar sentido y significado. Entonces, va a plantear que va a introducir distinciones en la naturaleza, que va a haber toda una serie cultural y una serie natural. Una cosa es lo que ocurre culturalmente y otro es el significado cultural que se le asigna a esa cuestión natural. Y que va a tener diferentes tipos de operatorias que se van a ir combinando y oponiendo. Esto es lo más complejo, digamos, vieron que vimos desde una mirada como muy simple, aparentemente, desde el evolucionismo, al particularismo histórico, donde la mirada etnocéntrica era un elemento importante, el captar el punto de vista del nativo, para comprenderle desde su propia perspectiva y que muchas veces el sujeto, digamos, investigador o el trabajador de salud queda en su propio punto de vista y no puede ver la del nativo, o sea, prevalece la mirada etnocéntrica. El funcionalismo lo que nos permitía era mirar como un todo, ver cómo integraban las diferentes partes, cómo se relacionaba el lenguaje, la cultura, las diferentes funciones, la cabeza de esa sociedad, cómo estaba estructurada y cómo se relacionaban. Y esta mirada estructuralista es un poco más compleja, dado que en esas estructuras, cuáles son los diferentes enfoques simbólicos y las interpretaciones que se dan y cuáles son los significados que están pautados culturalmente para dar sentido a cada uno de esos significantes o de esos signos. Que toda mente humana es capaz de significar, de simbolizar y de interpretar desde sus propios esquemas. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su presencia, por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe.
Gracias, profe. Gracias, profe. Agradezco a todos ustedes. Muy amables. Nos vemos, profe, que se mejore pronto. Gracias. Buen Gracias, fin de profe. semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Voy a ir finalizando para todos, ¿sí? Chau, chau.